Bienvenidos. Lo primero, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Antes de dar las gracias, esta jornada, sabéis que la noticia de Dana está bastante cerca nuestra y por culpa de ello ha habido varios ponentes que no han podido venir, así que desde aquí les mandamos ánimos para que puedan pasar con ello y todo lo que podamos hacer nosotros también aportaremos a ello. Lo siguiente, agradecer a Nvidia, que ha hecho posible que estemos también aquí. Ha sido una ayuda bastante buena. Y luego, por otro lado, todo el tema de merchandising que teníamos ahí atrás, el tema de donativos, un evento de estas características lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. Habéis visto un poco las instalaciones que hemos tenido y un poco todo lo que hemos ofrecido, así que simplemente plantearos el poder aportar un poco, que nos ayudaría muchísimo para al final cubrir gastos, porque la asociación, que es sin ánimo de lucro, estamos trabajando y echando horas por amor a vosotros. Así que por eso que gracias. Un aplauso también para vosotros, porque gracias por venir. Gracias. Y pues nada, voy a empezar. Bienvenidos a Blender en el mundo de los videojuegos y vamos a hablar un poco de todo ello. Os dejo aquí un pequeño desglose. Al final, Blender está haciendo tantas cosas ahora mismo por la comunidad que vamos a ver un poco todos estos puntos, un poco por encima, para no alargarme mucho y dejar incluso más tiempo a Alberto Vega por si lo necesita. Pero habéis visto un poco todos los puntos que tenemos ahí y lo primero presentarme, para el que no me conozca, que por lo menos ya cara me ponéis. Así que yo soy Alejandro Baeza, Strelog en redes, alguno me conocerá por YouTube. Hago diferentes tipos de contenido, sobre todo especializado en el tema de videojuegos. Pero como podéis ver ahí, yo empecé siendo artista, luego me pasé a profesor. Antes del mundo del 3D yo me dedicaba a la equitación, o sea, era profesor de equitación. La vida da muchas vueltas, correcto. Y sobre todo flujos de trabajo, pipeline y optimización. Esas son mis tres palabras que me han ido acompañando el resto de este viaje, y también tenéis aquí un QR que luego estará al final de la presentación, donde tenéis todas estas redes que estoy poniendo aquí. Y por último, simplemente vicepresidente de la AV, que eso está bastante bien para estas alturas, y que siendo el primer año que organizamos esto, Marc, Ona y yo principalmente, y el resto del equipo que estaban por ahí, Ángela, Aida también estaban por ahí, pero que Marc, que muchísimas gracias por confiar también en mí, así que un aplauso para Marc. Y pues vamos a hablar del impacto de Blender en la industria de los videojuegos. Si está muy alto, decirme y voy bajando, perfecto. Simplemente es eso, tenemos estos tres puntos que yo creo que son los que marcan un poco toda la diferencia de qué es Blender respecto a la industria y qué tiene de diferente con el resto de softwares que estamos tocando. Accesibilidad y democratización del 3D, innovación y evolución tecnológica, y la comunidad de código abierto, que al final la formamos todos nosotros. Durante todos estos días están diferentes charlas con muchísimos de vosotros en los que hablábamos de los problemas que Blender nos soluciona. O sea, que no es una herramienta en la que la gente se meta como por trabajo, sino que nos metemos por hobby, nos metemos por profesional, por bajo nivel, alto nivel. O sea, Blender es capaz de todo. Por eso que desde el indie hasta el triple A, como leíais en el título, es completamente real ese concepto. Luego, hablando de un poco las tendencias del uso de Blender, aquí 4 puntos principales, pero al fin y al cabo todos los avances tecnológicos que van haciendo sobre Grease Pencil, add-ons que se están desarrollando como RBD Lab. Todas esas cosas son posibles gracias a Blender, y que si no existiera Blender estaríamos un poco perdidos en ese sentido. Todas las herramientas de animación que se están haciendo, tanto de Grease Pencil como el proyecto que hay de animación 2025, que tienen ahora mismo Blender, están en desarrollo, tienen ahí bastantes cosas. Comunidad y colaboración, como sabréis, la Blender Conference fue hace poquísimo. Y luego, por último, la integración y accesibilidad, que estábamos justo ahora en el descanso hablando un poco de cómo poder integrar ya el pipeline completo para que en un solo programa o en una sola exportación, si hablamos de exportación, podamos aprovechar el máximo de Blender sin perder mucha información. Y estábamos hablando de eso, de cómo poder hacer, en este caso estábamos hablando de rigging, pues cómo hacer un proceso de rigging para que fuese adaptado. Pero a lo que voy con todo esto es que habéis visto que hay muchos proyectos para hacer dentro de Blender, hay muchas cosas que se están haciendo también que van para un futuro en estos años, y que habéis visto, pues lo veis todos los días, como Blender está cada vez más vivo, más herramientas y muchísimo más activo gracias a todos estos eventos, comunidad. O sea, todo eso se mueve gracias a nosotros. Luego, hablando un poco
las técnicas y ventajas y herramientas que tenemos en Blender. Todas las imágenes que estáis viendo, por cierto, son de la propia página de Blender, de los documentos de las demos, así que todo lo que estáis viendo aquí son cosas que están subidas a Blender y podréis descargar los archivos. Y sobre todo, estos 4 puntos, las barritas. Estaban bien las barritas, no marcan absolutamente nada los colorinchis, pero ahí están las barritas. Y sobre todo es eso, estos 4 puntos son un poco los que marcan esas técnicas y herramientas que se están usando de Blender y que ayudan a exportar a otros lados. Tenemos optimización y estimación de mallas, geometry nodes y v-shaders en tiempo real. O sea, el tiempo real, ya estamos tan acostumbrados al tiempo real. Yo cuando nací prácticamente ya había programas de tiempo real. O sea, algunos se estará sintiendo muy viejo ahora mismo, pero por eso yo el tiempo real lo he vivido siempre y para mí no concibo un mundo sin en tiempo real y Blender trata de que eso sea así en todo momento y con Eevee Next están trabajando mucho para que eso sea así. Y luego lo que estábamos hablando, exportación a motores, que es también Blender donde tiene muchas posibilidades porque al fin y al cabo también como la comunidad demanda todo ese proceso, se termina aplicando. Hablando un poco de texturizado y materiales para tocar todas las áreas, porque al fin y al cabo esta presentación habéis visto que el resumen de la presentación es que Blender es capaz de todo esto, pero hablando de eso, de texturizado de materiales, al fin y al cabo, cuando hablamos de videojuegos, se trabaja lo que se llama el flujo de trabajo de modelado high-low. High-low es básicamente hacemos un modelo en alta, que es lo que se llama, y luego hacemos un modelo en baja, el cual lleva las UVs, la optimización correcta, para que luego cojamos ese modelo de high, lo proyectemos, por así decirlo, sobre el de low y tengamos un objeto con alto detalle, con muy poca geometría, muy bien optimizado, porque por suerte, por desgracia, los videojuegos tienen que estar optimizados lo máximo posible porque cada recurso vale oro. No podemos malgastarlo en millones de polígonos si no los vamos a usar, texturas de 4K si no necesitamos 4K, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Luego, por otro lado, el siguiente paso, una vez que hemos terminado nuestro modelado, es empaquetar las UVs. Tenemos nuestro espacio de UVs donde podremos meter o varias UVs, podemos hacer un pack de diferentes objetos, un pack por cada objeto y lo mismo, también hay que optimizar siempre hablando de Texel Density que tenéis aquí, por si alguien no conoce el Texel Density, el típico checker texture que vemos, necesitamos que todo esté igualado y ese checker, que es este que tenemos aquí, que ya lo reconoceréis por eso, necesitamos que sea óptimo para el siguiente proceso, que es el de texturizado, y ahí es donde vamos a entrar con texturas, vamos a entrar con materiales procedurales que ya habéis visto durante un montón de ponencias, que tenemos mucho flujo procedural dentro de Blender, que procedural significa no destructivo, y con eso conseguimos ahorrar lo que dentro de motor son draw calls, luego también los level of detail, cuando estamos hablando de exportación a motor, sobre todo, los level of detail son, pues si estábamos hablando antes de high-low, pues los level of detail es una vez que ya tenemos el low, podemos optimizar incluso más para que según la distancia a la que esté de la cámara vaya reduciendo o aumentando polígonos. Yo si me acerco va aumentando polígonos y a medida que me alejo que conserve la silueta para que vaya optimizando y ahorrando recursos, ahorrando draw calls, todas estas cosas están siempre dentro de los motores muy al día porque es lo que necesitamos para mover los videojuegos. Y luego la explotación a motor, que tenemos diferentes formatos, opciones y sobre todo necesitamos que sea un proceso iterable. Esto es algo que funciona muy bien y iterable significa que una vez que he terminado un proceso pueda darle una vuelta completamente entera, volver a terminarlo, iterar de nuevo y con esto vamos optimizando la geometría, optimizando las UVs, si tenemos un rig, optimización de huesos, de pesos, todas esas cosas las necesitamos por todos los lados para optimizar, optimizar, optimizar. Hablando de rigging y animación, que es un poco lo que estamos hablando ahí fuera, tenemos estos 4 puntos principales. Sobre todo es eso, cuando estamos en Blender, es otra herramienta más, o sea, y además Blend Rig, Rigify, hay un montón de add-ons más modernos, algunos que llevan más tiempo, otros menos. Hay herramientas ahora también de inteligencia artificial que están haciendo riggings automáticos, Mixamo la conocemos todos. Al fin y al cabo, el tema del rigging es otro debate que ha estado surgiendo por aquí mucho y hemos terminado casi siempre hablando de rigging. No sé si eso es bueno o malo. ¿Tiene algo que decir de nosotros? O sea, o somos todos riggers o algo pasa con el rigging que nos interesa tanto y es un tema tan profundo, ya lo sabemos que es muy profundo el tema del rigging, y al final es eso, tenemos que conseguir optimizar toda esa parte. Pero hablando de estos 4 puntos, pues eso, fundamentos del rigging, rigging avanzado, optimizado y modular. El modular, por ejemplo, Rigify tiene categorías en las que tenemos tentacles, tenemos
un tipo de brazo, tenemos spines, tenemos como presets de huesos en los que yo coloco simplemente un hueso, le marco una propiedad y esa propiedad hace que el resto del rig aparezca, pero al fin y al cabo es eso, el concepto de modular que se lleva también en arquitectura para el diseño de videojuegos de escenarios. El modular también se está utilizando ahora muchísimo en rigging y ayuda mucho, la verdad. Y rigging automatizado y plugins, vamos, hablando de plugins, ahora llegaremos a la zona VFX, pero plugins, eso, lo que habíamos dicho, BlendRig, que yo no he llegado a utilizarlo tanto, luego Rigify me hice bastante profesional en ese área porque estuve 3 años haciendo rigging y Rigify te soluciona muchísimo la vida, sobre todo también porque viene instalado, pero es un add-on súper potente, súper potente. Hablando de simulaciones y FBX, VFX, FBX, hostia, estoy ya hablando de exportación. Se me va la cabeza. Muy pocas horas he dormido. Tenemos aquí eso, las tres principales categorías que RBD Lab, Fluids de Lab también están tratando de cubrir todos estos y al fin y al cabo yo creo que casi les he hecho las categorías que están haciendo ellos con sus addons, pero tener esta posibilidad dentro de un programa gratuito es una locura. O sea, sí que es verdad que este no es el área más fuerte de Blender en el sentido de que el flujo de trabajo es bueno, está optimizado, es fácil una vez que lo has entendido. Sí que es verdad que de primeras, al igual que alguna herramienta de Blender, es un poco caótica en el sentido de, por ejemplo, los caches. Los caches en las simulaciones dan muchos problemas en el sentido de que son muy poco intuitivos, no son tan iterables y hay algunos modos en los que si no tenemos claro el tema del caché o sabemos lo que está pasando, puede que no seamos capaces de saber dónde está el problema, que suele pasar bastante con simulaciones, que si el dominio no se adapta, que si el caché no ha llegado donde tenía que llegar, que si la dirección o la ruta o todas esas cosas al final también van dando bastante juego, pero al fin y al cabo los VFX en Blender sobre todo son para renderizado, exportación de VFX, como sabréis es un dolor, es bastante complicado, así que por esa parte. Y luego eso, fluidos, humo, tela, cabello, podemos hacer prácticamente todo y todo esto quitando seguramente fluidos y humo, porque esas cosas también conviene hacerlas en motor, porque el tema de exportar VDBs y cosas así está bien, es un flujo correcto, pero ya que vamos a trabajar, si sabemos el motor al que nos vamos a enfocar, está muy bien también hacerlo en la herramienta de motor final, porque también tenemos muchas más opciones y podemos aprovechar todos los principios del motor, como podría ser Unreal, Unity o Godot, que tienen herramientas que están empezando a ser bastante potentes. En cuanto a optimización y renderizado, y rendimiento, perdón, de modelados. Estos 3 puntos son bastante importantes, que tenemos poligonaje y retopología, bait de texturas, UVs y Texture Atlas. Para que no sepa, los Texture Atlas, al fin y al cabo, lo han enseñado antes los chicos que estaban aquí haciendo un diseño de videojuegos, que tenían como un escenario ahí como con cubitos, y al fin y al cabo la textura Atlas es meter varias texturas y nosotros vamos moviendo las Vs y en un solo textura Atlas pues vamos aprovechando todo ese espacio de Vs con un mismo texture density y todo eso. Pero al fin y al cabo, cuando nosotros estamos exportando, lo que necesitamos es toda esta optimización de estos tres principales. Habéis visto, pongo aquí algunos ejemplos, el 4MS, el Decimate Modifier, luego el procedural a texturas, el Bake en Blender, lo dejo ahí. Optimización de flujos de Vs y optimización de texturas, todo esto es prácticamente obligatorio si queremos que nuestro juego final esté bien optimizado todo lo posible. Así que por eso que todas estas cosas que voy mencionando son al fin y al cabo los principios a tener en cuenta cuando vayamos a hacer un diseño de un videojuego para tener en cuenta todas esas partes de modelado, de texturizado, de cómo estamos optimizando las Vs. Todo eso es esencial porque si no el día de mañana, si ese flujo no es iterable, hay que volver al paso número 1 y no queremos volver a empezar a modelar o he modificado la geometría y ahora tengo que volver a hacer las Vs y el bake que había hecho ya no me funciona y el rig, como ya no es la misma geometría, todos esos problemas vamos a tratar de evitarlos siempre lo posible. Por eso una pequeña planificación de todo el proyecto ayuda mucho a ello. En cuanto hablando de motores, tenemos aquí los tres principales, más otros, los he dejado por ahí, pero sobre todo es eso, habéis visto un poco los áreas en los que triunfan, seguramente todos triunfan en todos, pero básicamente el grueso de cada uno de ellos está más o menos resumido aquí de otra manera, pero habéis visto como 2D, 3D, para web, para PC, para móvil, al fin y al cabo, VR, AR, UFX, todo eso lo podemos hacer gracias a Blender. O sea, tenemos todas las capacidades para que Blender sea capaz de mover todo esto. Hablando de AR, VR y experiencias
y nuevas experiencias. Estos últimos años yo cursé un curso, bien dicho, a ver que me salga. Era el de animación, modelado y espacios interactivos. Es un curso que se imparte aquí en España, que es un grado superior de 2 años antes de meterme en la carrera en la que me gradué de diseño de videojuegos. Y el VR, AR y MR se está demandando ahora muchísimo en publicidad. En infoarquitectura lleva demandándose bastante tiempo, pero todas estas nuevas tendencias, no os despeguéis de ellas, porque también hemos visto antes que estaba Bruno, sigue por aquí, ahí está. eh, Estamos haciendo muchas piezas publicitarias con todas estas nuevas técnicas y todo el tema de mezclar realidad con virtual es esencial en nuestras vidas. O sea, los sueños no hay que enterrarlos y tenemos que dejar que todas esas ideas que podamos representarlas con realismo dentro de un mundo real, toda nuestra imaginación que pase a ese segundo plano y producirlo en un vídeo o vamos, lo que estaba contando antes Aura Prots. Habéis visto su corto, todo eso es, oye, pues voy a mezclar cosas, voy a cogerme mi pantalla verde, mi dron, voy a empezar a hacerme todo un escenario, todo un flujo y luego empezamos a mezclar y luego con el tema de las experiencias en general, por eso a eso es a lo que voy, a experiencias, necesitamos que esa experiencia quede con nosotros y gracias a todas estas nuevas tendencias, nuevas tecnologías, lo estamos consiguiendo y mola bastante. Y un poco conclusión, para que veáis aquí un poco, estos datos no los encuentro ni yo en algún lado, así que simplemente es un poco lo que yo creo que va a suceder después de haber estado ya son 5 años en el mundo de Blender, de videojuegos y un poco de todo el tema de pipeline. Y a grosso modo, me atrevería a decir que este puede ser un poco la tendencia del mercado. Veis aquí que tenemos en azulito claro el número de descargas, el formato GPL, que es el formato que usa Blender, que es al fin y al cabo el open source, para que nos entendamos, y luego el formato amarillo, que es el tema de pipeline. A día de hoy estamos hablando de pipeline y cuando hablamos de pipeline, Blender está empezando a entrar en esos estudios más pequeños, en esos estudios medianos, incluso a meterse en producciones de alto nivel, porque el pipeline es muy bueno dentro de Blender. Es el que triunfa ahora mismo el pipeline. Yo estoy, a eso sí que completamente convencido, que el resto de programas se arrepienten de no tener un pipeline tan bueno como el que tiene Blender. Y por eso yo creo que esa tendencia va a ir a más y cada vez, obviamente, Blender ya se descarga en cantidades de millones, como pongo aquí, pero yo creo que todavía le queda ese pequeño boom de la industria. Y en cuanto a tendencias del mercado, habéis leído aquí un poco, sobre todo todas estas cosas, formatos universales como el USD, código abierto y Python, licencias gratuitas, el pipeline completo, nuevas tecnologías, sistemas de NUI en vez de UI, que son Natural User Interface en vez de Graphical User Interface. Las NUI son también muy interesantes porque Blender, queramos que no, también está tratando de apoyar ese Natural User Interface y luego Dryse, por ejemplo, que antes estaba con Blender for Artists, que lo estaba contando, no sé si fue hoy o ayer, pero algo tan sencillo como un pinchar y arrastrar para sacar nodos en vez de hacer un Shift A, meterme un menú, en vez de Graphical User Interface, Natural User Interface. Todas esas cosas, si empezamos a entender esos conceptos de Natural User Interface y los empezamos a aplicar, vamos a terminar dentro de muy poco con un programa muy adaptado a cómo nos movemos nosotros naturalmente y que el programa se adapte un poco a esas necesidades que tenemos nosotros. Y esto te lo he dejado por aquí. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Espero que haya sido cortito. Gracias. Así que tenemos tiempo para preguntas. Sí, repito la pregunta. En Godot ahora mismo tiene una importación de archivos.blend y luego además, a raíz de eso, yo hace un tiempo estuve trabajando también con un plugin que hacía, creo que se llamaba Alter Mesh. Es el que funcionaba con Blender y Unreal. Y hacía ese pipeline exactamente igual en el que yo meto el archivo blend o dentro de Unreal cargaba el archivo .blend y más que exportase directamente, yo le daba control S dentro de Blender y se me actualizaba en tiempo real en Unreal. O sea que ese flujo era bastante bueno y el de Godot no lo he probado todavía, pero entiendo que será un poco la misma base y todas esas tendencias, eso es optimización de pipeline puro y duro. O sea, ser capaz de poder exportar de esa manera simplemente con el archivo entero es muy potente. Lo único, claro, Godot se entiende bastante bien ahí con Blender porque están compartiendo bastante base de código. Unreal se sale un poco más, Unity incluso se sale un poco más que Unreal,
pero sí, todos esos flujos ayudan a que, pues eso, el diseño de videojuegos, cualquier cosa, sea un pequeño clic, un control S, un lo que sea, un exportar en USB, que ahora voy a hablar de USB, es a lo que iba con todo esto, pero, pero con eso se consigue que es eso, que sea mucho más fácil trabajar, que sea mucho más intuitivo, que sea mucho más natural, al fin y al cabo. Así que luego la otra parte, que es lo de USB, que habíamos estado hablando antes, Universal Scene Description, creo que era correctamente, lo inventaron Pixar hace muchísimos años y al fin y al cabo este formato de exportación aguantaba geometría, texturas, iluminación, cámaras, o sea, es un formato súper universal, por ahí el universal, pero ese tipo de formatos es los que yo creo que debería ser también la tendencia de mercado, porque si conseguimos hacer que toda esa optimización de exportación, en vez de, no, bueno, es que funcionamos con FBX porque sí, funciona bastante bien, es ligero, guarda también rigs, tal, pero si me voy a web es GLB, si me voy a cualquier otra cosa, bueno, pues como no tengo rigging, OBJ, todas esas cosas, al fin y al cabo, yo creo que están liando un poco la esencia de lo que debería ser el exportar. También, al fin y al cabo, venimos de un mundo tecnológico, la tecnología cambia muchísimo, evoluciona muy rápido, la verdad. Y yo creo que todas esas cosas son tendencias que hemos ido arrastrando de años anteriores y yo creo que hace falta ahí un pequeño cambio de chip para poder empezar a hacer todos esos flujos de, oye, es que tengo un plugin en el que simplemente paso el archivo .blend y ya no hay ese concepto de exportación, que trabajemos con puros archivos y eso la verdad es que estaría muy bueno. No lo he probado, no lo he probado, lo probaré, pero, pero sí, al final es eso, yo creo, la tendencia del mercado que debería seguir. Estuve en una empresa que era Crema Games, que está en Madrid, estuve trabajando con ellos precisamente como rigger y era principalmente porque estaban haciendo, esto ya ha salido, así que entiendo que sí que puedo hablar de ello, pero estaban cambiando de software, estaban empezando a trabajar con Blender y claro, tenían un montón de rigs que tenían diseñados desde cero, no tenían experiencia con Blender, me llamaron a mí un poco principalmente para tratarles en ese tema de un poco el flujo general dentro de Blender y luego además más al detalle con el tema de Rigify. Pero utilizaban ellos también, aparte, un add-on que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero sobre todo Pierre Picau, que le conoceréis a algunos que os interese el tema de Rig, que es francés, y hacía y hace Pierre Picau. Está en YouTube, tiene su canal, seguramente le encontréis muy fácilmente porque es una verdadera máquina. Empezó a replicar lo que era el funcionamiento de Rigify prácticamente, o sea, como coger la base de Rigify, la más potente, y se creó su propio sistema que al fin y al cabo tenía como una interdependencia, creo que eran 7 capas de huesos, pues lo que tenemos, el Mechanic, el Organic, el Deform, los Transforms. Y a lo que voy con todo esto es que él introdujo el flujo de cómo hacer la selección correcta, cómo hacer la exportación correcta, cómo separar los rigs. Y, por ejemplo, utilizábamos allí en Crema, que era una técnica que cogimos de él, teníamos el rig completo, el de Organic, Deform, Mechanics y cosas así, y luego lo emparentábamos hueso a hueso, hacíamos o Copy Location o Copy Transforms o alguno de estos, pero hueso a hueso todos tenían asignado un constraint en el que copiaban lo que era el base rig, simplemente los huesos antes de, hablando de Rigify, antes de darle el Generate button, esa base sobre la que vamos a trabajar, y lo que hacíamos era que el rig que nos llevábamos a motor era el rig 1, que es simplemente el rig 2, que era con el que trabajaba la animación en Blender, luego se adaptaba a la posición y la forma que tenía el que iba a ser exportado. Y gracias a eso se bakeaba toda la acción del rig complejo sobre el rig simple y ese es el que conseguían exportar. Y claro, como ya estamos hablando de 20 huesos, 30 huesos, lo de siempre, perdemos calidad, pero perdemos calidad en el sentido de no tenemos tanto control una vez exportado. No se pierde calidad porque como está heredando todas las transformaciones de todos los sistemas complejos, la verdad es que funcionaba muy, muy bien. Ese formato de tengo el rig complejo, tengo un rig simple y simplemente a este le digo, oye, por constraint sigue, vamos, al contrario, perdón, este que es el simple, por constraint sigue a todo esto, pero ese flujo la verdad es que está bastante guay. Y eso, Pierre Picard fue uno de los primeros y gracias a eso conseguimos empezar a meter en Unreal, en Crema, un montón de rigs y funcionaban como un tiro, la verdad, de bien. O sea que por esa parte, que ese es un poco el flujo al que llegamos por conclusión, pero de meses de trabajo y eso. Y a medio terminar, versión 2 final, 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 versión 1. O sea, todas esas cosas es el día a día del rig. Es el día a día. ¿Alguna pregunta más?
¿Sí? ¿Cómo no? SAP Martín. Pues correcto, Autorig Pro era uno de los add-ons que estaban ahí instalados, pero sí que es verdad que lo tocamos poquito porque, claro, ellos tenían tan poca soltura con Blender que al final era un poco meternos en un fregado. Pero sí, al final los add-ons también están tratando de meter ese flujo de añadir una pestaña de exportación y enseñarte un poco qué es lo necesario para exportar, un menú de selección, el separar huesos, hacerte como guías interactivas como tiene y tenía, tenía y tiene Blend todas esas cosas de guías interactivas o saber el paso en el que estás. Todos los add-ons que hay ahora, tipo Autorig Pro, están introduciéndolo porque ven que es la demanda que tienen ahora mismo. Ya han cubierto toda la demanda anterior y ahora mismo lo que están viendo es que la tendencia del mercado es hacer guías interactivas, gamificar la experiencia de crear rigs, que al fin y al cabo, ya que estamos trabajando con un programa de creación de videojuegos, qué mejor que gamificar todo el paso y todo nuestro flujo de trabajo. O sea, que por esa parte los add-ons están ya ahí empezando a entender que ese sufrimiento lo tenemos todos. ¿Alguna pregunta más? Pues listo, vamos al descanso. Muchísimas gracias de nuevo.